La llamada en el fuego. El humo se retorcía en columnas negras sobre el barrio de La Boca, en Buenos Aires, una gélida noche de invierno de 1923. Las calles adoquinadas, impregnadas del aroma salado del Río de la Plata y el hollín de las fábricas cercanas, resonaban con las campanas de alarma. Un incendio consumía un almacén de madera en la esquina de Bransen y Necochea, las llamas devorando las paredes como bestias hambrientas. Santiago Vega, bombero voluntario de la estación de La Boca, corría hacia el resplandor rojo con su casco de cuero y chaqueta de lona, la manguera pesada sobre el hombro. A sus 32 años, Santiago había enfrentado más incendios que la mayoría de sus compañeros en la Sociedad de Bomberos Voluntarios, creada en 1884 tras un fuego devastador en este mismo barrio que dejó a cientos sin hogar. Aquella noche, mientras el viento del río avivaba las llamas, un escalofrío le recorrió la espalda. No era el calor ni el crujir de la madera, era un sonido, un lamento grave, casi humano, que parecía brotar desde el corazón del incendio. Santiago, cuidado con el techo, gritó su compañero, Raúl, señalando las vigas que gemían sobre sus cabezas. Santiago asintió, pero su mente estaba atrapada en ese sonido. Era como si algo lo llamara desde el interior del almacén. Los bomberos de La Boca sabían leer el fuego, entendían cómo el oxígeno lo alimentaba y cómo el calor podía reducir una viga a cenizas en minutos. Pero este lamento no encajaba con nada que hubiera aprendido. Raúl, ¿oyes eso?, preguntó Santiago, ajustándose la máscara de tela que usaban para filtrar el humo, una herramienta simple pero esencial en una era donde los equipos de respiración eran raros. Raúl frunció el ceño. Solo oigo las llamas, amigo. Vamos, hay que apagar esto antes de que alcance las casas. Pero Santiago no podía ignorarlo. El sonido lo atraía, insistente, como una voz que lo guiaba. El almacén, construido a principios del siglo XX, guardaba madera para los astilleros que armaban barcos para el comercio del río. La Boca, con sus conventillos de colores y su mezcla de inmigrantes italianos y españoles, era un laberinto de estructuras viejas y apiñadas. Un incendio aquí podía convertirse en una tragedia como la de 1884, cuando el fuego arrasó media manzana antes de que los bomberos voluntarios, recién formados, lo controlaran. Santiago lo sabía, pero el lamento lo empujaba hacia adelante, avanzó entre las llamas, esquivando una viga que cayó a pocos metros. El calor le quemaba la piel a través de la chaqueta, pero no se detuvo. El sonido lo guiaba hacia una esquina del almacén, donde una puerta metálica, medio oculta tras tablas carbonizadas, permanecía intacta. Era extraño. El fuego debería haberla deformado, pero estaba fría al tacto. Santiago la empujó con el hombro, y la puerta cedió con un chirrido. Un sótano oscuro se abrió ante él como una caverna. El lamento era ahora más claro, casi melódico, pero cargado de una tristeza que le heló la sangre. Bajó los escalones de madera, que crujían bajo sus botas. La linterna de carburo, común entre los bomberos de la época por su luz constante, apenas alumbraba el espacio. El sótano estaba lleno de cajas apiladas, cubiertas de polvo y telarañas. En el centro, sobre el suelo de tierra, había un círculo de velas apagadas, dispuestas con precisión, y en el medio, una figura. No era humana, no del todo. Era una silueta difusa, como si el humo hubiera cobrado forma. Sus ojos, si podían llamarse así, eran dos puntos blancos que brillaban en la pinambre. Santiago sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió. Había enfrentado incendios que consumían casas enteras, había rescatado familias de ventanas en llamas. No iba a huir ahora. ¿Qué eres?, murmuró, su voz temblando más de lo que quería. La figura no respondió, pero el lamento se intensificó, formando palabras que no entendía, como un idioma perdido. Santiago dio un paso adelante, y la figura alzó una mano, señalando una caja. Con el corazón latiendo en los oídos, él abrió la tapa con cuidado. Dentro, envueltos en tela, había diarios amarillentos, escritos a mano. Hojeó uno rápidamente. Hablaban de un incendio en 1890, en este mismo almacén, donde un grupo de trabajadores quedó atrapado. No hubo sobrevivientes. Los relatos decían que sus voces se oían incluso después de que el fuego los consumiera. El sonido cesó de golpe. Santiago alzó la vista, pero la figura había desaparecido. El aire se volvió denso, y un crujido resonó arriba. El techo del almacén estaba colapsando. Sin pensarlo, guardó los diarios en su chaqueta y corrió hacia las escaleras. Apenas llegó al nivel principal, una ráfaga de calor lo empujó hacia atrás. El fuego, alimentado por un derrame de aceite,
había bloqueado la salida. Santiago, gritó Raúl desde afuera. Los demás bomberos luchaban con mangueras de lona que rociaban agua del río. Santiago sabía que, en incendios como este, el punto de inflamación, cuando los gases acumulados en el aire se encendían de golpe, podía atraparlos si no actuaba rápido. Corrió hacia una ventana rota, saltando entre las llamas. Sintió el calor abrasador en las piernas, pero logró rodar al otro lado, cayendo sobre el adoquín húmedo. Cuando miró atrás, el almacén colapsó con un rugido, enviando chispas al cielo. Sus compañeros lo rodearon, aliviados, pero Santiago no podía apartar la mirada de las ruinas. Los diarios en su chaqueta parecían pesar una tonelada. Esa noche, en la estación, los leyó bajo una lámpara. Contaban una historia inquietante. Los trabajadores de 1890 no murieron por accidente. Habían sido encerrados deliberadamente, parte de un ritual extraño que los diarios no explicaban del todo. Lo único claro era que, desde entonces, cada incendio en ese terreno traía consigo un lamento. Santiago nunca regresó a ese lugar. Renunció al cuerpo de bomberos meses después, incapaz de soportar el eco de aquel sonido en sus pesadillas. Pero los ancianos de la Boca aún cuentan que, en noches frías, cuando el viento sopla desde el río, un lamento grave recorre las calles, buscando a alguien que lo escuche.